¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, tenemos una clase más de física. A ver, hoy día vamos a hablar sobre la energía, que es un tema donde ya esta parte de energía involucra muchos otros puntos a veces que se pueden ir conjugando, ¿no? Como es la parte de cinemática, inclusive, ¿no? Caída libre, parabólico, también trabajo, bueno, ahí tiene una relación estrecha con el trabajo mecánico, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre este capítulo de energía que es muy importante en todo el curso de la física. ¿Eh? Bien, chicos, coloquen a ver como título energía mecánica. Veamos. Energía mecánica. Ya, a ver, toma nota de lo siguiente, energía mecánica. Es la capacidad, es la capacidad, es la capacidad que poseen los cuerpos, es la capacidad que poseen los cuerpos para realizar trabajo mecánico. Capacidad que poseen los cuerpos para realizar trabajo mecánico. Su unidad es el joule. Su unidad es el joule. Ya, mírame. La energía mecánica vamos a conocerla nosotros como la suma de varios tipos de energías, como son la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. ¿Está bien? Varias energías: cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Esa es la energía mecánica, la suma de varios tipos de energías. Como les decía, su unidad es el joule, el cual se representa con la letra J. ¿Ya? Joule se escribe. Igual que el trabajo, ¿no? Igual que el trabajo, ¿no? Joule. Entonces, un cuerpo o sistema puede tener energía cuando tenga alguno de estos tres tipos: la cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica. Vamos a conocer a cada una de esas energías. ¿Bien? Vamos a conocer a cada una de esas energías. Hablamos, por ejemplo, de la energía cinética. De la energía cinética. La energía cinética, o E sub C. Esta energía es aquella energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. En virtud de su movimiento, de su velocidad. O sea, si un cuerpo tiene velocidad respecto a un observador, se dice que tiene energía cinética. Y si no tiene velocidad respecto al observador, decimos que no posee energía cinética. Por ejemplo, digamos que acá tenemos el observador y por acá hay un cuerpecito másico, ¿ya? Que tú lo ves que está pasando con una cierta velocidad. Entonces, obviamente que ese objeto sí tendrá energía cinética. La energía cinética que tiene ese objeto se va a determinar como un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. ¿Ve? Un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado.
De esa manera vamos nosotros a poder determinar la energía cinética que tiene ese cuerpo. ¿Ven? Donde M es la masa del objeto expresada en kilogramos y V es la rapidez del objeto expresada en metros por segundo. ¿Ven? Expresada en metros por segundo. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos determinar la energía cinética de un cuerpo. ¿Ven? De un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo un cuerpo tiene energía cinética? Cuando tiene movimiento. Profe, ¿qué pasa si un cuerpo no tiene movimiento? Si un cuerpo está detenido. Ah, bueno, si ese cuerpo está detenido, entonces para nosotros no tendrá energía cinética. ¿Me dejo entender? Para nosotros no tendrá energía cinética. Otro tipo de energía es la energía potencial. La energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria, es aquella energía que posee un cuerpo cuando se encuentra a una cierta altura. O sea, es la energía generada en virtud de la posición del cuerpo dentro del campo gravitatorio. Dentro del campo gravitatorio. ¿Está bien? Dentro del campo gravitatorio. Esa es la energía que posee un cuerpo, ¿no? Al tener energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un objeto cualquiera, un cuerpo másico, sometido a la acción de la gravedad, ya tengo acá un cuerpo másico sometido a la acción de la gravedad, acá tengo el nivel de referencia, digamos acá, ojo, este NR se va a llamar nivel de referencia. Nivel de referencia. El nivel de referencia es aquel lugar donde se encuentra el observador. ¿Ya? Donde se encuentra el observador. Entonces, por ejemplo, acá, el objeto másico, ¿está bien? Que puede estar en movimiento, puede estar en reposo, no sé, pero en ese momento se encuentra a una cierta altura, ¿está bien? A una cierta altura del nivel de referencia, donde esté el observador, entonces ese cuerpo almacena o posee energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria se va a determinar como el producto de la masa por la gravedad por la altura. El producto de la masa por la gravedad por la altura. ¿Está bien? Donde m es la masa del objeto expresada en kilogramos, v es la rapidez, o perdón, en este caso h sería nada más, ¿no? H, porque la g es gravedad, perdón. Y h es la altura expresada en metros. La altura expresada en metros. Entonces, la energía potencial gravitatoria se va a determinar como la masa por la gravedad por la altura. Vuelvo a repetir, el objeto debe encontrarse a una cierta altura. Si el objeto se encontrara en el mismo nivel de referencia, entonces no almacenaría energía potencial gravitatoria, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, digamos un ladrillo, ¿no? Lo tienes en el piso, no tiene energía potencial gravitatoria. El ladrillo lo subes, ¿no? Entonces ahí sí te puede hacer daño, ¿sí? Ahí sí tiene energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Debe encontrarse a una cierta altura. ¿Correcto? A una cierta altura. Para que tenga energía potencial gravitatoria.
Otro tipo de energía es la llamada energía potencial elástica. La energía potencial elástica se va a presentar en los cuerpos elásticos. ¿Está bien? Se va a presentar en los cuerpos elásticos. ¿Correcto? En los cuerpos elásticos. Qué pena nada más. Mira, digamos por ejemplo que yo tenga un resorte. ¿Está bien? Digamos por ejemplo que yo tenga un resorte, pero ese resorte está deformado. O sea, por ejemplo, acá está el resorte, pero yo agarré el resorte y lo estiré. ¿Está bien? Entonces he agarrado el resorte y lo has estirado. Ahí está. O sea, lo sacó de la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ese resorte ha sido sacado de la posición de equilibrio. Ha sido estirado una distancia X. ¿Está bien? Ha sido estirado una distancia X. Este resorte es constante de rigidez K. Entonces, si ese resorte ha sido estirado una distancia X, ese resorte almacena un tipo de energía llamada energía potencial elástica, la cual se calcula como un medio de K por X elevado al cuadrado. Así se va a calcular la energía potencial elástica. Un medio de K por X elevado al cuadrado. ¿Está bien? La energía potencial elástica. Donde K, ¿qué cosa es K? K es la constante de rigidez. K es la constante de rigidez. ¿Está bien? Y esa constante de rigidez se expresa en Newton por cada metro. Y X, ¿qué cosa viene a ser X? X es la deformación. La deformación del resorte expresada en metros. ¿Está bien? La deformación del resorte expresada en metros. Entonces, un cuerpo o sistema puede tener cinética si tiene movimiento, potencial gravitatoria si se encuentra a una cierta altura y potencial elástica si es un cuerpo elástico que está estirado o comprimido. ¿Está bien? Estirado o comprimido. Profe, ¿y esto tiene relación con el trabajo? Por supuesto. Claro que sí. Tiene relación con el trabajo. Entonces por acá vamos a ver un teorema general que es el teorema del trabajo neto. ¿Recuerdas tú el trabajo neto, sí o no? ¿Está bien? ¿Recuerdas el trabajo neto, no? Suma de todos los trabajos, ¿no? Trabajo total, trabajo resultante. Hay una relación entre el trabajo neto y el cambio de energía cinética. Y la variación de la energía cinética. O sea, mira, tú puedes tener una trayectoria cualquiera, ¿no? Una trayectoria cualquiera, recta o curva, lo que sea, ¿eh? Y de repente tienes acá un objeto que ha sido sometido a varias fuerzas. De repente alguien lo jala por acá, acá está la fuerza de gravedad, de repente por acá está la normal, ¿está bien? Por acá está la fuerza de rozamiento, todas, ¿no? Diferentes fuerzas, ¿no? Y el objeto se mueve de un punto hacia otro. Digamos que esta era la posición inicial y esta es la posición final. ¿Está bien? ¿No? Que hay una fuerza externa, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que va a cambiar su energía. ¿Está bien? Acá adquirirá una velocidad final y acá tendrá una cierta velocidad inicial. Entonces cambia su energía cinética. El teorema nos dice que el trabajo total neto resultante
al ir de un punto inicial hacia un punto final es igual al cambio de la energía cinética, o sea, de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ese es el trabajo neto, total, resultante. ¿Ve? El trabajo neto, total, resultante es igual al cambio de energía cinética. Ahí tendríamos nosotros el teorema general que relaciona el trabajo ¿con quién? Con la energía. ¿Está bien? Ya, muy bien. Tenemos ahí entonces una primera parte. A ver. Ya, muy bien. Tome nota, por favor, ahí. Si hubiera alguna duda, me la hacen saber, por favor, ¿ya? Profesor, Dime, ¿podría explicar la última parte, por favor? de la variación, Sí, ya, ¿qué es lo que te estoy expresando acá es que cuando existen varias fuerzas, por ejemplo, vamos a suponer algo sencillito, ¿ya? Imagínate que tú empujes un objeto. Tienes una caja y la caja está en reposo, ¿está bien? Y tú agarras y la vas empujando, la vas jalando. ¿Qué pasa con su velocidad? Va aumentando, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea que hay un sí, cambio en la energía cinética, ¿cierto? ¿Está bien? Hay un cambio en la energía cinética, ¿correcto? Entonces, ¿quién ha logrado ese cambio en la energía cinética? La fuerza, ¿no? Y no solamente puede ser debido a una fuerza, sino de repente ha habido otra fuerza de rozamiento, alguien más te ayudó a jalar, ¿sí o no? O sea, hay diferentes fuerzas que pueden haber estado actuando. Ese trabajo total realizado por todas las fuerzas es igual al cambio de la energía cinética, pues. A eso se refiere el teorema. Profesor, una pregunta. Dime. En el plano inclinado, el cuerpo también no tiene potencial gravitatoria porque supuestamente está en una altura, ¿o También, no? pero el teorema se refiere al trabajo neto, total. El trabajo neto total solo tiene que ver con la variación en la energía cinética. Ah, ya, ya, gracias. Ese trabajo neto tiene que ver con la variación en la energía cinética. Hay otro teorema que tiene que ver con la variación de la energía mecánica. Estamos en el teorema general, hay otras situaciones particulares que luego lo vamos a ver, pues, ¿no? Pero eso se cumple para todo, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime. Energía potencial podremos decirlo que también puede ser como una especie de trabajo, porque M por G es la fuerza y la H es la distancia, o no se puede combinar esas ideas. Sí se puede combinar las ideas, por supuesto. Lo que pasa es que la energía
como hemos conceptualizado, tiene que ver con el trabajo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, cómo es que el objeto está ahí? Alguien tuvo que haberlo llevado, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Y cuánto trabajo realizó la persona para llevarlo hasta ese lugar? Una fuerza, ¿no? Que sería igual al peso, ¿está bien? A mg, por la distancia que es h, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ha realizado un trabajo de mgh. Por esa razón, ese objeto tiene una energía de mgh. ¿Me entiendes? Ah, ya. Uh-huh. Por eso te decía, tiene relación con la energía, ¿no? Los dos conceptos tienen relación siempre. Por eso empezamos con el teorema general siempre, ¿no? Con el teorema general, porque hay más teoremas, como te digo, ¿no? Hay otro teorema más que luego lo vamos a ver también lo vamos a ver, ¿ya? No te preocupes porque ahí hay problemas que también se pueden resolver con eso. Pero ese teorema tiene que ver con las fuerzas conservativas, ¿ya? Entonces primero hay que conocer de qué se trata, ¿no? Las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas, ¿no? Pues si no, ¿cómo lo entendemos? ¿Verdad? Entonces ahí energía es un poquito fastidioso, es un poquito ya más completo del todo, ¿no? Por eso yo siempre les digo, pues, siempre dediquen un tiempito para repasar física, porque conforme vas avanzando, y te decía, siempre va a resultar a veces un poquito más laborioso, ¿no? Si tú no lo repasas los temas anteriores, no digas, oye, pero por dinámica, pero por trabajo, pero esto, empieza a volar. Bien, vamos a complementar esta parte de acá con el concepto de las fuerzas conservativas y las no conservativas también, ¿ya?
Bien. A ver, hay otra forma de clasificar. Vamos a ver una forma de clasificar las fuerzas. ¿Está bien? Vamos a hablar acá de las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. ¿Por qué se hace esa forma de clasificar las fuerzas? Porque algunas fuerzas, no importa que estén realizando trabajo, no alteran la energía mecánica del sistema. Y hay otras que sí. O sea, si realizan trabajo, sí alteran la energía mecánica del sistema. Aquellas fuerzas que no alteran la energía mecánica del sistema se le llaman fuerzas conservativas. ¿Quiénes son? Por ejemplo, la fuerza de gravedad es una de ellas. ¿Ven? La fuerza de gravedad. ¿Ven? Y otra sería la fuerza elástica. Otra sería la fuerza elástica. Estas dos fuerzas, a pesar de que puedan estar realizando trabajo, no llegan a alterar la energía mecánica, la energía total del sistema no la alteran. Por esa razón a esas fuerzas se le llaman fuerzas conservativas. ¿Está bien? En cambio, a las demás fuerzas se le llaman fuerzas no conservativas. Las demás fuerzas se le llaman ¿qué cosa? Fuerzas no conservativas. ¿Quiénes son las no conservativas? Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. La tensión. La normal. La fuerza, una fuerza externa. Estas fuerzas son las fuerzas no conservativas. ¿Está bien? Entonces, todas las otras fuerzas que no sean ni la fuerza de gravedad o la fuerza elástica, se le llaman fuerzas no conservativas. ¿Correcto? Hay algunas fuerzas conservativas que también se pueden presentar, pero bueno, acá no se van a presentar, ya que, por ejemplo, la fuerza eléctrica también es conservativa, pero no estamos trabajando con nada eléctrico. ¿Eh? Bien, entonces, cuando ustedes vean que hay trabajo desarrollado por estas fuerzas, entonces ahí la energía mecánica ya está siendo alterada. ¿Bien? Está siendo alterada justamente por estas fuerzas. Entonces hay una relación entre la alteración, el cambio de la energía mecánica con el trabajo que ellas realizan. Y eso está dado justamente por este teorema. Dice, el teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas y la energía mecánica. O sea, mírame, por ejemplo acá. Mira esta figurita de acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay diferentes fuerzas. ¿Sí? Algunas son conservativas, otras no conservativas. Para este teorema no hay distinción. Tú hallas el trabajo neto y ese es el cambio de las cinéticas. Pero si yo escojo solamente algunas de ellas, esta y esta, por ejemplo, son fuerzas no conservativas. Entonces, esas fuerzas presentan una relación, mira, ¿eh? El trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas al ir del punto inicial hacia el punto final va a ser igual al cambio de la energía mecánica, o sea, energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Sí? El cambio de la energía mecánica es igual al trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas al ir de un punto hacia otro. Al ir de un punto hacia otro. ¿Correcto? Ese es el teorema que nosotros estamos buscando. Mira, ¿ven? Trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, de estas. ¿Sí? Tú hallas los trabajos de cada una de ellas. ¿Me entiendes? Los sumas sus trabajos y ese es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Ese trabajo de las no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica, ¿ven? Al cambio de la energía mecánica de los cuerpos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente caso. En el caso
¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si el trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas al ir del punto inicial hacia el punto final es cero? ¿Qué pasa si esto ocurre? ¿Mm? ¿Qué pasa si eso ocurre? O sea que no haya trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Mm? Si eso ocurre, dime, la energía mecánica, ¿qué pasaría con su energía mecánica? ¿Se mantiene es igual? Claro que sí, ¿verdad? Porque tú dirías, mírame, esta parte de acá se convierte en cero, este pasa al otro lado, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. O sea, profe, entonces yo pensaba que siempre la energía mecánica era la misma. No, no, no. No siempre la energía mecánica es constante. Solamente es constante cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero. Solamente bajo esta condición. ¿Está bien? Bajo esa condición. ¿Correcto? Ahí recién podrás decir que la energía mecánica se conserva solo cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Ya, ojo. Entonces tú siempre tienes que fijarte en las no conservativas. Si las fuerzas no conservativas, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Ya? Entonces no siempre se conserva la energía mecánica, ojo, no siempre se conserva. Muy bien. Bien, entonces ya nosotros con eso ya podríamos ¿no? plantear diferentes situaciones, diferentes problemas y podríamos darle solución, ¿no? Porque eso es fundamentalmente lo que nosotros tenemos que conocer en energía. Entonces, cuando uno quiere aplicar los teoremas, primero debes conocer los tipos de energía, ¿no? Que ya están detallados, ¿no? Cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica. Y luego la otra dificultad está en los teoremas, ¿no? ¿Sí? Y para hablar de los teoremas tienes que fijarte, si vas a aplicar este teorema, es el trabajo de todas, ahí no hay distinción. ¿Sí? Ahí no hay distinción. Pero si tú quieres, por ejemplo, decir o ver si la energía mecánica es constante, la energía mecánica no cambia, entonces tienes que fijarte en las fuerzas no conservativas. Y su trabajo tiene que ser cero. Ahí recién vas a poder decir que la energía mecánica es constante. ¿Ya? Ya voy a seleccionar acá problemas que nos puedan permitir conocer detalles interesantes. A ver, terminen de copiar esa última partecita para poder, mientras yo voy graficando, ¿ya?
Muy bien. A ver, voy borrando, por favor, esta parte ya también para poder ir viendo ya problemitas. Este pedacito no, ese dibujito. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver un par de problemas. Dice lo siguiente. Una esfera de 5 kilogramos es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. La masa de 5 kilogramos lanzada hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo y alcanza una altura de 20 metros. Logra alcanzar una altura de 20 metros. ¿Ve? Si logra alcanzar una altura de 20 metros, significa que acá la rapidez va a ser cero. ¿Ve? Ahí en ese punto la rapidez va a ser cero. Dice, calcular la pérdida de energía debido a la resistencia del aire, gravedad 10. Calcular la energía que se pierde debido a la resistencia del aire. ¿Ve? La energía que se pierde debido a la resistencia del aire. Bueno, entonces lo que yo voy a decir, bueno, pensemos un poquito. A ver, yo tenía una cierta cantidad de energía. Vamos a poner poco moneditas. Yo tengo una cierta cantidad de moneditas. Digamos que tengo 10. Y al final tengo 8. ¿Cuántas moneditas perdí? 2. ¿Qué hice? Resté lo que tenía al comienzo menos lo que tenía al final. ¿Sí o no al final? ¿Verdad? Esto. Entonces, esa idea la voy a llevar acá. ¿Ya? Esa idea la voy a llevar acá. Yo trazo acá mi nivel de referencia. ¿Eh? Entonces, al inicio, la altura inicial es 0. ¿Eh? Pero la altura final, la altura del final es 20, ¿sí o no? No, porque dice que llegó a subir 20 metros, ¿no? ¿Está bien? Entonces al final la altura es 20, ¿no? Esta, la altura final. Entonces lo que voy a hacer es encontrar, ¿está bien? Para ese nivel de referencia voy a encontrar la energía mecánica. A ver, la energía mecánica inicial. ¿Cuánto es la energía mecánica inicial? La mecánica inicial, a ver, solamente tiene cinética, ¿sí o no? Potencial no hay, solamente cinética. Entonces sería 1 de la masa por la rapidez inicial elevado al cuadrado. O sea, 1 de 5 por la rapidez, que es 20, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Ve? La rapidez que es 20 elevado al cuadrado. 20 al cuadrado, 400. Entre 2, 200. 200 por 5, 1000. 1000 joules. Esa es la energía mecánica inicial. ¿Ve? Esa es la energía mecánica inicial, ¿correcto? Ahora bien, voy a encontrar la energía mecánica final. La energía mecánica final, a ver, acá al final
No tiene velocidad, entonces no tiene cinética, solamente tiene potencial gravitatorio. ¿Sí? Masa por la gravedad por la altura final. La masa que vale 5 por la gravedad que vale 10 por la altura final, pero la altura final es 20. Esto es, a ver, 200 por 5.000. 1000 joules. 1000 joules. Profe, me salió lo mismo, sí, que te salió lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto sería la energía perdida? La energía Cero. perdida, ¿no es cierto que íbamos a restar lo que teníamos al inicio con lo que tenemos al final, ¿sí o no? Pero si te sale lo mismo, ¿cuánto se perdió? Cero. Cero joules. ¿Se entendió? Profesor, ¿y la resistencia del aire? ¿Cómo se halla? No hay, pues. No hay aire. Dice la energía perdida debido a al aire. Pero tú te das cuenta que no hay resistencia al aire, ¿no? ¿Sí o no? Porque si hubiera habido resistencia al aire, entonces estas dos cantidades te hubieran salido diferentes, ¿sí o no? Si esto es 1000, por ejemplo, ¿no? Al comienzo es 1000 y al final hubiera sido 900, entonces la energía perdida debido al aire sería ¿cuánto? ¿Mm? La Sí. diferencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero si las dos cantidades al inicio y al final te salen lo mismo, significa que no se ha perdido energía. ¿Ve? ¿No? Ahí está tratando solamente de engañarte nada más el problema, ¿no? ¿Ve? Pero ahí se demuestra, ¿no? Tú ahí tienes que no se ha perdido nada, ¿no? ¿Ve? No se ha perdido nada. Entonces, definitivamente, ese aire que entre comillas decía que había, pues no ejerció ninguna, ¿no? No realizó ningún trabajo, pues, ¿no? ¿Ve? Obviamente que eso debe ser, pues, no hay nada de aire, ¿no? Realmente, ¿no? A ver la 10. Dice, se muestra un proyectil rígido por donde ingresa un proyectil, se muestra, perdón, un bloque rígido por donde ingresa un proyectil de 200 gramos, masa igual a 200 gramos, o sea, 2 décimos de kilogramo, ¿ven? 2 décimos de kilogramo, con velocidad de 200 metros por segundo. La velocidad inicial es igual a 200 metros por segundo. Y sale con 20 metros por segundo, o sea, la velocidad final es 20 metros por segundo. ¿Sí? Sale con 20. Si el módulo de la fuerza media que ejerce el bloque es de 12 kilonewtons, la fuerza media, obviamente que la fuerza va en contra, por eso al disminuir la velocidad, dice que esa fuerza media, o sea, esa fuerza promedio, es de 12 kilonewtons. Recuerda que kilo es 1000, por lo tanto sería de 12.000 newtons esa fuerza que se ejerce tratando de parar a esa bala, ¿no? A ese cuerpo, a ese proyectil. Te pide calcular la longitud de él. Calcular la longitud de él. Esta fuerza va a ser una fuerza no conservativa, atención. Es una fuerza externa. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo plantear el teorema del trabajo de la fuerza no conservativa. Trabajo de la fuerza no conservativa al ir del inicio hacia el final va a ser igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Sí? Ahora, como el objeto se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? El objeto se está moviendo hacia la derecha y la fuerza se opone a ese movimiento, su trabajo es negativo. Menos F por L. ¿Sí? Fuerza por distancia. Eso va a ser igual a energía mecánica al final, pero al final solamente hay cinética, ¿sí o no? Esto será un medio de la masa por la rapidez que es 20 al cuadrado. Menos la energía mecánica inicial, pero la del inicio
Solo hay cinética. Recuerda que acá voy a trazar mi nivel de referencia en esta recta, pues, ¿no? Para que ninguna de las dos tenga potencial, ¿no? ¿Está bien? Entonces sería cinética al final menos cinética al inicio. Número de la masa por la rapidez, que es 200, menos 12.000 por L, va a ser igual a un medio de la masa, que es 2 sobre 10 por 400. Menos un medio de la masa, que es 2 sobre 10 por, a ver, 4, esto sería 4, ya, 10 a la cuarta, 40.000, ¿no? 40.000. Ahí está. Es cuestión nada más de hacer las operaciones respectivas, ¿eh? Y podemos encontrar el L, ¿no? ¿Eh? 12.000 L, esto es igual a 40, 40, ¿no? Bolita, bolita se va, menos, a ver, bolita, bolita se va, 4.000, ¿no? Menos 4.000. Listo. De ahí, a ver, ¿cuánto te va a quedar el L? El L, a ver, vamos a ver la calculadora, a ver. Sería 4.000 menos 40. 4.000 menos 40 entre 12.000, ¿no? 12.000. 0,33 sale. 0,33 metros. Esa sería entonces la otra solución, ¿ya? Los 1.000 sale de los kilos, por si acaso, Mariela. En el dato del problema te dice 12 kilos, ¿no? Newtons. Kilo es 1.000, pues por eso que sale 12.000, ¿no? Bien, preguntas, ¿cómo pasó el 200 gramos a 2 sobre 10? Ya, pues, 1.000 gramos es un kilogramo, ¿no? Entonces tú agarras y colocas 1.000 gramos abajo y un kilogramo arriba y lo pegas. ¿Entiendes? Te queda 2 sobre 10. 1.000 gramos es un kilogramo. Entonces pones una variable arriba y la otra abajo, pues se puede terminar, ¿no?
Ya, así como que se va trabajando con energía. Espero que esté quedando claro, muchachos, ¿eh? Los lemas son curiosos, ¿verdad? Fuerza de rozamiento cinético puede realizar trabajo positivo. La fuerza de rozamiento cinético, no. La fuerza de rozamiento cinético, no. Realiza trabajo negativo. ¿Ya? Bien, voy borrando a ver estas preguntas, ¿ya?
Bien, vamos a ver un par más. A ver, cómo nos trata este par. A ver, la pregunta 11 nos dice lo siguiente. Una piedra es lanzada sobre una superficie horizontal de hielo con una velocidad de 2 metros por segundo. Ya, la velocidad inicial es igual a 2 metros por segundo. ¿Ven? 2 metros por segundo. Y recorre 20 metros hasta detenerse. Recorre una distancia de 20 metros hasta detenerse. O sea que la rapidez final es 0. ¿No es que se detiene al final? 0. Hallar el coeficiente de rozamiento entre la piedra y el hielo. Te piden averiguar el coeficiente de rozamiento. El uso K. ¿Ven? El uso K. Gravedad igual a 10. ¿Ven? Gravedad igual a 10. ¿Qué hacemos? Vamos a analizar el objeto en alguna posición, en algún instante. Entonces, de acá lanzado, el cuerpo comienza a avanzar, ¿ven? Hasta que se detiene. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para ver las fuerzas que están actuando. Las fuerzas que están actuando en el movimiento sería, uno sería el peso, que es masa por gravedad. Otra de las fuerzas sería la reacción normal. Y otra de las fuerzas sería la fuerza de rozamiento, porque la superficie es rugosa. Entonces otra de las fuerzas que va en contra del movimiento sería la fuerza de rozamiento simple. La fuerza de rozamiento simple. Y acá entonces, a ver, vamos a plantear nosotros una solución. A ver, ¿qué plantearíamos? ¿Qué planteamos? Bueno, primero, el objeto se está moviendo horizontalmente. Por lo tanto, en la vertical hay equilibrio. O sea, la suma de fuerzas verticales es igual a 0. Y si la suma de fuerzas verticales es 0, entonces la reacción normal es igual a mg. Y si la reacción normal es igual a mg, entonces la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, ¿está bien? Sería mu por la normal, pero la normal es mg, sería mu por mg. ¿Está bien? Esa sería la fuerza de rozamiento. ¿Correcto? Y siendo esa la fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento es la que va a provocar una desaceleración. ¿Está bien? Va a hacer que el cuerpo vaya frenando, ¿sí o no? O sea que esa fuerza de rozamiento provoca una desaceleración. La aceleración o la desaceleración la trabajamos en el eje X. ¿Está bien? En el eje X. ¿Está bien? La aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa. Pero la fuerza resultante sería la fuerza de rozamiento sobre la masa, que es m. ¿Eh? Entonces acá sería la fuerza de rozamiento, que es mu sub k por mg, sobre la masa, que es m. De acá se va y me queda la magnitud de la aceleración, que sería mu sub k por g. Bien, esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Y luego podríamos recurrir al MRV, al MRV, y ahí determinaríamos el número. Pero como estamos en energía, esto lo voy a plantear con un teorema. ¿Ven? Con un teorema. Ahí sale, por si acaso. Nunca lo voy a resolver utilizando un teorema. Acá voy a utilizar trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ven? Va a ser igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Trazo acá mi nivel de referencia a ras del piso. ¿Ven? Y el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento es fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza de rozamiento por distancia, pero negativo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se opone al movimiento. Eso va a ser igual a la energía mecánica final, pero al final la energía mecánica es 0. 0. ¿Por qué 0? Porque no hay cinética ni tampoco potencial gravitatoria. Menos la energía mecánica inicial, pero al inicio solamente hay velocidad. Por menos de la masa por la velocidad inicial elevado al cuadrado.
Y acá el menos con el menos se va. La fuerza de rozamiento es mu por mg. Entonces sería mu por mg por d va a ser igual a 1 de la masa por la velocidad inicial elevado al cuadrado. De acá m y m se va y te queda que mu sub k, mu sub k va a ser igual a qué? Sería, bueno, acá sería 1/2 de la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 2 elevado al cuadrado, sobre g, que es 10, por d, que es 20. De acá me queda 4, 2. Sería, a ver, un décimo te va a quedar, ¿no? Esto de acá es 4 y acá es 400, ¿no? 4 sobre 400, un centésimo te va a quedar, ¿no? 4 sobre, esto es 200 por 10, 400, o sea, 1 sobre 100, o sea, 0,01. Ese va a ser el mu sub k. 0,01 sería el coeficiente de rozamiento del hielo con el piso. Ahí estará entonces la solución del problema 11. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora bien, vamos a ver la pregunta 12. Bien, en la pregunta 12 dice, calcular el coeficiente de rozamiento entre el tramo BC y el tramo BC. A ver, te pide el coeficiente de rozamiento acá. ¿Sí? Acá, según dato del problema, hay una distancia D. ¿Sí? Ahí, según dato, hay una distancia D. Ya. ¿Qué más dice? Si la esferita de masa M se suelta en A y se detiene en C, ya esto debe ser un bloquecito más que una esferita, ¿ya? Si el bloquecito de masa M se suelta en A, si se suelta en A, la rapidez en A es 0. ¿No es que se suelta en A? Ya está. Se suelta en A y se detiene en C. O sea que la rapidez en C también es 0. ¿Correcto? Te piden el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Qué más dice? Considere superficie áspera solo en el tramo BC y R es el radio de la semicircunferencia. R es el radio de la semicircunferencia. Bueno. Esta parte es liso y esta parte es rugosa. Te piden el coeficiente. ¿Ya? Entonces, el cuerpo es soltado, mira, ¿ve? El cuerpo es soltado en este punto A, lo sueltas acá, comienza a caer, comienza a ganar velocidad. Al entrar acá entra con cierta velocidad, pero como entra a una superficie rugosa, le va a suceder lo de acá. ¿Ve? Entra con velocidad y como es una superficie rugosa, le va a suceder esto, o sea, se detiene. ¿Ve? Se llega a detener. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Bueno, a ver, una de las posibilidades sería analizarlo de A a B y luego de B a C, ¿sí? Sería, creo, una posibilidad. ¿Se puede hacer? Sí. La otra posibilidad sería analizarlo todo, desde A hasta C, y ver todas las fuerzas, todo, ¿no?
Está bien, sale más rápido inclusive, pero por una cuestión didáctica yo lo voy a hacer así por partes, ¿ya? Acá, miren, va a entrar, ¿ven? Va a deslizar y va a llegar a B. Y acá va a tener una cierta rapidez. Entonces yo voy a trabajar en el tramo AB. Si yo trabajo en el tramo AB como la superficie es lisa, entonces acá la única fuerza que ha realizado trabajo es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la energía mecánica en A y la energía mecánica en B van a ser iguales. Van a ser iguales. Ahora, en A, ¿qué hay en A? Bueno, para analizarlo entre A y B, yo debo trazar primero mi nivel de referencia, ¿sí o no? Entonces, trazo al ras de B mi nivel de referencia. Este va a ser mi nivel de referencia. Acá está mi observador. Por lo tanto, el cuerpo A, cuando está en A, se encuentra a esta altura, ¿sí o no? A esta altura que va a leer, ¿no? Entonces, acá no hay cinética, pero sí hay potencial. Y es masa por gravedad por altura, que es R. Y eso va a ser igual a la energía mecánica en B. Pero en B llega con velocidad. 1 de la masa por la rapidez al cuadrado. De acá M y M se va. 2G por R entonces sería V al cuadrado. V al cuadrado sería 2GR y esta sería una primera ecuación. Esa sería una primera ecuación. ¿Correcto? Ahora voy a trabajar en el tramo BC. En el tramo BC. ¿Ya? Pero en el tramo BC, el análisis es igual al de acá. La fuerza de rozamiento está acá. ¿Está bien? Y esta es la distancia, ¿no? Fuerza por distancia. ¿Está bien? Entonces tú vas a decir, bueno, trabajo en BC, ¿ya? Trabajo en BC, y yo digo, el trabajo de la fuerza de rozamiento, o el trabajo neto en todo caso, ya, para cambiarle el método esto, trabajo neto es igual a la energía cinética en C menos la energía cinética en B. ¿Ve? Debe hacerlo, ¿no? Pero el trabajo neto es realizado por las fuerzas de rozamiento nada más. ¿Ven? Entonces sería, el trabajo neto sería menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Y eso va a ser igual a energía cinética en C, pero en C es 0. Menos la energía cinética en B. Pero en B es 1 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ven? De acá este menos, con este menos se va. Ya te va a quedar la fuerza de rozamiento por la distancia. Va a ser igual a 1 de la masa por V elevado al cuadrado. ¿Ven? Bien, pero la fuerza de rozamiento nosotros la podemos calcular. La fuerza de rozamiento es mu sub K por la normal. ¿Ven? Pero la normal es información que lo puedo sacar, mira. Porque esto es MG y por acá está la normal, ¿sí? Estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces sería mu sub K por MG. Esa va a ser la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar acá. A ver, la fuerza de rozamiento es esto, ¿no? Mu sub K por MG. Entonces sería mu sub K por MG por D va a ser igual a 1 de la masa por la rapidez V elevado al cuadrado. Pero V elevado al cuadrado lo puedo reemplazar de la expresión 1, ¿sí? Esto es 2G por L. 2G por L. Y acá entonces, a ver, MG se va, MG se va, este número 2 con este número 2 también se va, ¿ya? Y me queda mu sub K. Acá, ¿qué cosa me quedó? El 2 y 2 se fue, M y MG se va, me queda R, ¿sí? R, nada más, ¿no? Y el D pasa de R sobre D.
ese es el coeficiente de rozamiento, pues, simétrico. ¿Sí? Profesor, Bueno, sí, dime. energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B porque solamente está afectando la fuerza de gravedad, ¿verdad? Si hubiera una velocidad externa, no podría afirmar eso. Una fuerza externa, no velocidad externa, una fuerza externa. Una fuerza. Entonces, si hay una fuerza externa aparte de la fuerza de gravedad, no puedo afirmar que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, ¿no? Así es, no Ah, podría. ya, gracias. Así es. Muy bien. Entendiste el teorema, correcto. Muy bien. Ese es justamente ese teorema, ¿no? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda ahí en la solución de ese problema que no es tan sencillo ya, ¿no? ¿Está bien? Es laborioso, ¿no? Ahí hay como tres problemas, ¿no? Porque uno es darse cuenta en la parte A, B, ¿no? Que con qué trabajar, utilizar un teorema y luego fijarse en el otro lado, ¿no? En la parte B, C, ¿no? ¿Sí? Esto prácticamente es este problema metido acá, pues, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? En ese problema hay que hacer diagrama corpolido, hay que hacer todo lo que se ha visto, ¿no? Profesor, ¿y si hubiera una fuerza externa, cómo sellaría A, B? Depende, pues, ¿no? Depende. Por ejemplo, si hubiera una fuerza externa horizontal para la izquierda, vamos a suponer que exista viento para la izquierda, ¿no? ¿Eh? Entonces tú tendrías que encontrar el trabajo de ese viento, ¿no? ¿Me entiendes? Fuerza por la distancia también, ¿no? Entonces, todo depende de cómo sea esa fuerza externa, ¿no? Y ya no podrías aplicar esto, ya, ¿no? Ya no, ¿no? Ahí tendrías que aplicar el teorema también para llegar a B, ¿no? El teorema realmente. Ya. A ver, vamos viendo la pregunta 13, ¿no?
A ver, dice, una fuerza F actúa sobre un cuerpo que se mueve sobre un plano horizontal liso. Si la fuerza F tiene la dirección y sentido de la velocidad y varía con la posición X del cuerpo de acuerdo a la gráfica mostrada, hallar la energía cinética del cuerpo en X igual a 3 y en X igual a 0, la energía cinética era 7,5. O sea, lo que te está diciendo es que el objeto está siendo sometido a esta fuerza variable. ¿Eh? Entre X igual a 0 y X igual a 3. En X igual a 0, la energía cinética, ¿no?, era de 7,5. La pregunta es cuánto vale la energía cinética en X igual a 3. O sea, a esta le voy a poner punto final y este punto inicial. Este es el X inicial y este es el X final. Así lo voy a llamar. ¿Ya? ¿Sí? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos que la fuerza F es variable. Entonces evaluamos desde 0 hasta 3. Pero desde 0 hasta 3, todo esto es el área, ¿sí o no? Desde 0 hasta 3, todo esto es el área. Entonces voy a determinar el trabajo de la fuerza F, yo sé que es equivalente al área. ¿Ve? Pero acá yo tendría separado, mira, ¿ve? Lo puedo separar en tres áreas, mira, ¿ve? Área 1, área 2 y área 3. ¿Ve? El área 1 más el área 2 más el área 3. El área 1 es base por altura, a ver, 1 por 5, nada más. ¿Ve? El área 1 es 1 por 5. Más el área 2, que es un trapecio, sería la base menor, que es 5, más la base mayor, que es 15, sobre 2 por la altura, que es 1. ¿Ve? Por la altura que es 1. Esta parte sería la altura. ¿Eh? Más el área 3, que es un triángulo. ¿Ve? Un triángulo, que es base por altura sobre 2. Sería la base, a ver, 1, ¿no? 1, base, por altura, que es 15, sobre 2. Listo. Entonces el trabajo de la fuerza F sería 5 más, esto es 25 entre 2, 12,5, más, perdón, 20 entre 2, esto es 10, 10, ¿eh? 10 más, esto es 7,5. ¿Eh? O sea que el trabajo de la fuerza F sería 17, 12,5, 22,5. 22,5 joules. ¿Eh? Ahora, ese es el trabajo de la fuerza F. Como esta es la fuerza F es la que ha realizado trabajo, yo puedo utilizar un teorema. El trabajo de la fuerza F, el trabajo neto, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El trabajo de él es 22,5.
Y eso va a ser igual a energía cinética final, que es lo que estoy buscando, menos la energía cinética inicial. Pero la energía cinética inicial es 7,5. Pasa al otro lado, sería 30, ¿verdad? La energía cinética final sería 30. 30 joules va a ser el trabajo, o perdón, la energía cinética que va a llegar a adquirir en ese punto. ¿Correcto? Bien, muchachos. Ahí tenemos entonces la forma de cómo se trabaja con energía. Como ustedes se han dado cuenta, hay que revisar pues, el capítulo de trabajo también, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido la necesidad de revisar el capítulo de trabajo y bueno, y aplicar todo lo que nosotros ya conocemos de los capítulos anteriores también, ¿ya? Bien, muchachos, ya toman la captura de eso, ya lo terminas de pasar, ahí nos vamos a quedar y nos vemos la siguiente semana. Cuídense, chicos.